que será la del doctor Luis Carballo Valvanera. Gracias y bienvenido. Vamos a leer su semblanza. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciado en Historia y cuenta con una especialidad en Finanzas Públicas por la misma institución académica. Fue magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. El doctor Carballo laboró como subdirector general jurídico y de fiscalización del Infonavit, como consejero magistrado del Consejo General del IFE y como subprocurador de la Federación. También es autor de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y en revistas especializadas en las disciplinas de finanzas públicas, derecho fiscal, derecho constitucional, contributivo, derecho jurisdiccional administrativo y derecho electoral, así como expositor en congresos, conferencias y eventos académicos especializados en las materias mencionadas. El doctor Carballo es catedrático de diversas materias en la Facultad de Derecho de la UNAM, principalmente en asignaturas especializadas en Derecho Fiscal. Actualmente es socio del despacho Jáuregui y del Valle y presidente del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas AC. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. Muchas gracias a la secretaria técnica Mónica Rojas. Muchas gracias a los señores diputados aquí presentes, en particular al diputado por San Luis Potosí, don Juan Ramiro Robledo Ruiz. Saludo a todos mis compañeros expositores de esta fecha y sin otro proemio, pues pasamos a la explicación que me toca a mí rendir en este conversatorio que conjunta y hace posible la expresión de posiciones encontradas sobre un tema de gran relevancia para el país y particularmente para pues los poderes públicos tanto de la Federación como de las entidades federativas, porque si bien se está iniciando a nivel de la Federación un cambio que transforme la designación o elección de un ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o una ministra, pues indudablemente que tendrá una repercusión en el orden local. De manera que, así vistas las cosas, me parece que es un asunto de la más alta relevancia para el país. Y de acuerdo con la estrategia que se ha expuesto también por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara, estrategia que señala que, siendo una premisa o un punto de partida inicial para tocar un asunto mayor que consiste en la transformación misma de las estructuras del Poder Judicial de la Federación, pues me parece que esa estrategia también es digna de atención y de información por la ciudadanía inclusive. Atendiendo esa estrategia, se plantea que primero tendría que examinarse el tema relativo a la consulta popular, en donde se pretendería consultar también o interrogar a la ciudadanía sobre qué opinan o qué consideran conveniente para iniciar esa transformación mediante modificar el sistema
de nombramiento de los ministros o ministras a la Suprema Corte, cambiar ese nombramiento por la elección directa de la propia ciudadanía. Al respecto, advertimos que la consulta popular es una vía directa que ofrece nuestro sistema constitucional en vigor para lograr modificaciones de trascendencia, dado que lo resuelto en la que se plantea resulta obligatoria para los poderes públicos y para las demás autoridades competentes en el tema planteado. Sería obligatorio, nos dice la Constitución, si logra una participación de tal magnitud del electorado que alcance cuando menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Considerando los datos del INE, al viernes pasado, 9 de junio, los ciudadanos con credencial para votar vigente somos 95.522.518 mexicanos y mexicanas, por lo que si hoy fuera la consulta, su resultado solo sería vinculatorio si lograra una participación de 38.209.007 ciudadanos. Además de esta condicionante de la vía directa de consulta popular, también la Constitución establece varias más, pero sobre todo dos que vendrían siendo importantes considerar atendiendo a la estrategia mencionada. La primera de ellas resulta de carácter temporal porque una consulta popular debe realizarse el primer domingo del mes de agosto. Atendiendo a esto, pues tendríamos cuándo realizar ese empeño y esa estrategia de vía directa para consulta que obligue a los poderes públicos en el sentido planteado y propuesto, pues tendríamos que para el próximo primer domingo de agosto, pues solo faltarían 7 domingos contando el de este fin de semana. De manera que esto pues se constituye en una condicionante temporal de mucha importancia para su valoración. Y la otra, si el procedimiento para lograr la consulta popular en los términos planteados se pensara para el año próximo, pues tendríamos que antes estaría el electorado muy interesado en el desarrollo de las elecciones de junio del 2024, que son elecciones muy complejas porque son elecciones legislativas y para el Ejecutivo Federal, así como para varias entidades de la República. De manera que es probable que si se planteara en esos términos, pues la consulta para agosto del 2024, pues pudiera dar como consecuencia una disminución en el interés de la ciudadanía para esos efectos. Entonces, esta condicionante que se desprende de los términos de la Constitución, pues también hay que tomarla en cuenta. La segunda condicionante adicional a las que ya mencioné resulta de naturaleza objetiva, ya que existe la exclusión de materias establecida por la Constitución como objeto de la consulta. En los conversatorios anteriores se han puesto de relieve dos temas que podrían ser asuntos que excluyen la posibilidad de una consulta en los términos planteados.
El primer tema comprende si se puede considerar o no que la consulta se refiere a una materia electoral. Aquí ya se han expuesto las consideraciones que al respecto se pueden tomar en cuenta, tomando como base las tesis de jurisprudencia que sobre la materia electoral define la propia Suprema Corte. De manera que la posibilidad de situarla en una posición distinta, pues es realmente muy difícil. Considerar que la consulta a la ciudadanía sobre qué opinan sobre la conveniencia y oportunidad de que se realice una elección directa de ministros o ministras, esa elección directa pues tendría que responderse en el sentido de que sí es una materia electoral. La segunda limitación o restricción objetiva se argumentó aquí de que pudiera implicar esa consulta la restricción de los derechos humanos y de las garantías para su protección, que está vedado como tema, como objeto de esa consulta. Los derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución, o sea, que tienen una base jurídica interna, así como los derechos humanos reconocidos por los tratados y convenciones internacionales que México tiene celebrados. Entonces, la cobertura de no se puede consultar a la ciudadanía sobre temas que tengan que ver y que puedan implicar una restricción a esos derechos humanos reconocidos. Pero además se le agrega, así como las garantías para su protección, que son conceptos emparentados, vinculados estrechamente. Aquí se ha sostenido que podría ser considerado que una consulta en el sentido mencionado podría implicar disminuir o restringir sobre todo esas garantías para la protección de los derechos humanos. Aquí, ¿cuál derecho estaría implicado? Pues el derecho humano a la justicia, al acceso a la jurisdicción y todas las derivaciones que respecto de ese derecho humano se encuentran contenidos o reconocidos por el artículo 17 constitucional y por los tratados internacionales celebrados en esta materia, específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El otro tema es, bueno, pero estas son garantías que están relacionados con ese acceso a los derechos humanos. Eso se afirmó o se ha venido afirmando que pudiera ser afectado los relativos, las garantías relativas propiamente al juzgador. ¿Cuáles son las garantías al juzgador que más se han resaltado? La garantía de independencia del juzgador, sea de primera instancia, o sea, un juez de lo constitucional como es un ministro o ministra de la Corte, independencia y el reconocimiento de esa independencia es una cualidad que debe investir al juzgador, así como las de autonomía, las de imparcialidad y las de capacidad o competencia profesional y jurídica para resolver como juzgador, como tribunal. Aquí también se ha puesto en relieve la posición contraria. En realidad, ¿cómo podría argumentarse con un argumento convincente en el sentido de que de lograrse el resultado
de que los ministros y ministras sean electos directamente por la ciudadanía, esto represente una depreciación, disminución, restricción a esas garantías. Al contrario, parecería lo más lógico pensar, si el propio ciudadano elige, pues al momento en que se expresa por el conjunto del electorado, pues esto respalda de tal punto y a tal grado al aspirante o a la aspirante, lo respalda, que lo inviste de todas esas mismas cualidades. Pues qué mayor respaldo y legitimación para ejercer la independencia, la autonomía, la imparcialidad, y si se han calificado sus capacidades profesionales, pues también tiene un respaldo suficientemente amplio. Yo por ese lado pues, pienso que esta segunda posibilidad restrictiva desde el punto de vista objetivo de la consulta no me lo parecería. Pero sin embargo se ha planteado y aquí ha quedado asentado. Esto me ha permitido exponer sobre esas mismas garantías del juzgador, cuáles son los elementos que a nivel constitucional se vienen a manifestar en la implicación del nombramiento o de la elección de un ministro o de una ministra que se constituye en el juez de lo constitucional en México. Esto significa que así como un juez de los más modestos lo podemos representar y llevarlo a la, digamos, magnitud de un juez de lo constitucional. Bueno, atendiendo a estas condicionantes, me parecería entonces que la estrategia de llevar a iniciar todo el procedimiento que conlleva lograr la consulta popular como un medio de vía directa de expresión popular sobre este tema, pues me parece que tiene varios escollos y varias dificultades, entre las cuales la que más me parece importante pues es la de tipo temporal, el tema del tiempo que está también aquí implicado. Pasamos entonces ahora al segundo tema, al de la modificación del procedimiento de nombramiento de ministros por otro diferente, incluido un procedimiento que culminara en la elección directa por la ciudadanía. La pregunta que surge es, ¿por qué se considera como una cuestión inicial de un asunto mayor? Y la respuesta, varias respuestas son posibles, pero una de ellas que se ha expresado consistiría en que el procedimiento actualmente vigente manifiesta o da margen a observar diferentes defectos que impulsan por esa deficiencia, por realizar un esfuerzo que permita mejorarlo, que permita avanzar hacia otro que le imprima transparencia, responsabilidad en la elección o en la designación y funcionalidad a la selección de ministras y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La posición contraria pues, es la que nos parece que está representando el procedimiento actual y que también en estas sesiones del conversatorio anteriores
pues ha permitido identificar algunas voces que han señalado esas deficiencias. Esas deficiencias se presentan principalmente en los términos de los términos políticos, de si implica la influencia de los partidos políticos representados entre quien propone y quien resuelve la elección actual, así como algunas otras deficiencias. Un punto contrastante es ese, el de que para garantizar una adecuada selección de los ministros y ministras, pues los temas de politización debieran ser reducidos. ¿Y esto por qué? Porque independientemente de las explicaciones del orden político que acabamos de escuchar, pues me parece que está implicado la posición que representa un tribunal de lo constitucional como es la Suprema Corte de Justicia en México. ¿Qué es lo que hacen cotidianamente los ministros integrantes de la Corte? Lo que hacen cotidianamente, en una respuesta muy formal y jurídica, pues es la lista de atribuciones que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial implican para ello. Pero una respuesta más comprimida y sintética, diríamos, porque las funciones que ejerce la Suprema Corte al respecto es resolver los conflictos jurídico-políticos suscitados entre los demás poderes públicos, órganos constitucionales y demás autoridades, así como el papel de fijar los criterios fundamentales para controlar los actos de esos mismos centros de poder jurídico-político entre particulares. Atendiendo a esas tareas y a esas funciones, pues cómo se resuelve en una sociedad tan compleja como la mexicana, en donde actualmente la formamos 129, 130 millones de personas, pues y un electorado con las dimensiones que también ya mencioné, pues en una sociedad tan compleja, ¿cómo los poderes públicos resuelven sus conflictos jurídico-políticos? Pues los tienen que resolver jurídicamente, pacíficamente, a través del ejercicio de la función que el Tribunal Constitucional realiza. Esa es la importancia de elegir adecuadamente a un ministro o a una ministra. Quisiera preguntar, veo que está en ceros el contador. No sé si es que se modificó o ya llevo 15 minutos hablando. Ha pasado los 15 minutos, pero por supuesto. Bueno, pues entonces concluyo refiriéndome en este segundo tema concretamente a mi conclusión. A mí me parece que el procedimiento actual es insatisfactorio, atendiendo a lo que acabo de decir, atendiendo a la función y a la responsabilidad que la Constitución otorga a ese órgano jurisdiccional, y que ese procedimiento convendría modificarlo. Pero la modificación debe darse, a mi modo de pensar, en el procedimiento previo de evaluación y de selección de los mejores perfiles para la integración de la Suprema Corte, que actualmente no existe propiamente un procedimiento serio, maduro, sólido, de profundización, tanto del cumplimiento de los requisitos que la Constitución fija para el ministro o ministra de la Corte, como también para la evaluación de estas garantías que deben ser las que definan al perfil de un ministro. Estas garantías que ya hemos subrayado,
de independencia, autonomía, imparcialidad y capacidad. Muchas gracias.